Ana Ávila y María Paula Rueda, integrantes de la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio, y también estudiantes de los programas de Sociología y de Literatura. Ellas nos proponen una ponencia que se titula Constitución de subjetividades y colectividades campesinas, un asunto mediado por el reconocimiento de derechos. Nosotras quisiéramos iniciar esta ponencia contando una historia. Creemos que a partir de 3 reflexiones particulares propuestas por líderes campesinos, podemos extraer y denotar una serie de elementos particulares que consideramos parte esencial de la hipótesis que pretendemos presentar. Entonces, en el año 2018 se realizó el segundo Foro Defensorial de Caminos y Discusiones para el reconocimiento de la población campesina como sujetos de derecho. La discusión del panel giró en torno a 2 preguntas particulares. La primera, de por qué el campesino debe o no debe ser reconocido como un sujeto especial de derechos. Y la segunda, respecto a la eficacia de los instrumentos internacionales sobre los derechos de los campesinos. En el marco de estas preguntas se destacan 3 reflexiones particulares. La primera, que la importancia de reconocerlos como sujetos de derechos radica en la marginalización histórica que ha sufrido la población. La segunda, que el reconocimiento es necesario porque sistemáticamente no se han reconocido las condiciones culturales y materiales para que participen como ciudadanos colombianos. Y la tercera, respecto al instrumento internacional, que si bien la declaración es una victoria para el movimiento campesino, la implementación en el ámbito local, es decir, en la materialidad, va a depender estrictamente de ellos mismos. Una de las principales tensiones alrededor del derecho está enfocada justamente en preguntarse los límites y las posibilidades del cambio social mediante el uso del derecho. Por un lado, hay quienes enmarcan el derecho como un dispositivo de alienación que distorsiona la realidad, que reactiva y reproduce las relaciones de poder y de dominación. Y por otro lado, hay quienes señalan que si bien el derecho es un instrumento de regulación y dominación, por sus prácticas y el lenguaje que lo constituye, también cuenta con ciertas potencialidades emancipatorias, justamente para los grupos en condiciones de asimetría que recurren a su uso. Esta dualidad creemos que pone de presente la idea del derecho como un instrumento de poder frente a la idea del derecho como una herramienta que posibilita la construcción de resistencias. Y en este sentido se trata de una estructura que está atravesada por una tensión, por una disputa, por una ambigüedad, la de ser al mismo tiempo un instrumento de dominación y una promesa de emancipación. El derecho, al moverse en el campo del lenguaje, también se mueve en el campo de la creación, de la representación, de la delimitación. Y en este sentido el derecho tiene la posibilidad de configurar un marco epistemológico de comprensión, por medio del cual establece límites, pero también potencias de las aspiraciones y de la interpretación. El derecho creemos que permite configurar sujetos que piensan, se proyectan, actúan y se determinan de maneras concretas. Y en este sentido, por medio del derecho, quien controla el lenguaje jurídico tiene la potestad de disputarse la posibilidad, los futuros posibles. Es en el marco de esa tensión que traemos a colación la cuestión relativa al reconocimiento de los derechos de los sujetos y colectividades campesinas. Vale la pena preguntarse qué implicaciones o qué representa abogar por el reconocimiento del campesino, del campesinado, como sujeto y colectividad de derechos. ¿Es esto una forma de reconocimiento? ¿Se trata de un ejercicio de emancipación o puede también estar inmerso en un marco, en un escenario un poco más complejo? Hemos evidenciado por diferentes casos, algunos de ellos de la clínica jurídica, que el Estado colombiano, a la par que concede una serie de derechos, también fabrica una frontera invisible pero tangible. Los agentes que ostentan poderes hegemónicos entienden que es más fácil coartar mediante la concesión de pequeñas victorias que mediante la contención absoluta de una gran inconformidad. Y todo esto nos ha posibilitado referirnos a 2 categorías particulares, la del reconocimiento y la redistribución. Nancy Fraser, una feminista investigadora canadiense, digamos de alguna manera, trae a colación estas categorías por medio de las cuales pretende visibilizar las desigualdades en las sociedades contemporáneas, en la distribución de la riqueza y en el reconocimiento de la diferencia. Para Fraser existen 2 manifestaciones de injusticia, la injusticia socioeconómica y la injusticia cultural o simbólica.
La primera de ellas, es decir, la injusticia socioeconómica, está profundamente arraigada en la estructura político-económica de las sociedades contemporáneas. Ello conduce a la explotación, la marginación y a la privación de bienes materiales. De manera simultánea, considera que la injusticia cultural o simbólica se encuentra arraigada en los patrones sociales de representación, interpretación y comunicación, lo que conlleva a la dominación cultural de unos sobre otros, al no reconocimiento y al irrespeto. Con base en esta cuestión, la teórica afirma de alguna manera que la falta de reconocimiento de determinados grupos que se asumen en la diferencia de lo hegemónico, es decir, de lo dominante, de lo establecido, consiste en una relación social institucionalizada que impide la participación en igualdad de las condiciones en la vida social y que está asociada a una distribución desigual de la riqueza. A pesar de la diferencia que existe entre ambas formas de desigualdad, entre ambas formas de injusticia, tanto la injusticia socioeconómica como la injusticia cultural se entrecruzan en dos aspectos particulares. La primera, las normas culturales injustamente parcializadas en contra de algunos se encuentran institucionalizadas en el Estado y en la economía. Y la segunda cuestión está relacionada con que, de manera paralela, las desventajas económicas impiden una participación igualitaria, una participación material en la construcción de cultura, en la participación en las esferas públicas y también en la constitución de su cotidianidad o en la vida diaria. Este relacionamiento entre ambas permite concluir que, en el marco de la construcción y de la materialización de la justicia social, no basta y resulta insuficiente la promoción e implementación de políticas de reconocimiento, dado que en su mayoría su potencia e influencia se limita al plano de lo simbólico. Resulta imperativo, es decir, es necesario, es una obligación, abogar por la implementación de políticas de redistribución. Y esto en el caso colombiano puede evidenciarse en que la gran mayoría de políticas que se han implementado sobre la población campesina en el contexto colombiano están pensadas bajo la lógica del reconocimiento, pero no de la redistribución de la riqueza. Entonces, a modo de ejemplo, vamos a citar una sentencia. Tenemos, por un lado, la sentencia C-077 de 2017, que ha reconocido a los campesinos como sujetos de especial protección constitucional en determinados escenarios, que reconoce las condiciones de vulnerabilidad y discriminación que los han afectado históricamente, que reconoce también las condiciones de vulnerabilidad y discriminación en distintas escalas, que reconoce la relación de los mismos con la tierra, que aboga por el campo como un bien jurídico de especial protección constitucional. Es decir, lo que tenemos aquí es un documento jurídico que posibilita al campesino y al campesinado el reconocerse como un sujeto de derechos. Sin embargo, y en contraste con lo que veníamos exponiendo, en el plano de las condiciones materiales, el derecho, la retórica, los agentes tras el Estado no le permiten ser un artífice de un poder real para hacerle frente a estos grandes poderes que de alguna manera se oponen a sus intereses particulares como sujeto. En este momento también deseamos hacer evidente, primero, la tensión entre la narrativa que crea el derecho respecto a las subjetividades y las colectividades campesinas, en contraste con el ejercicio de su cotidianidad, de su propia materialidad. Segundo, la brecha que se manifiesta en la ausencia de autonomía, de un poder real de emancipación, de imposibilidad siquiera de enunciarse y determinarse, de decir qué puede hacerse o no hacerse en su territorio, cómo nos podemos determinar, asociar o conformar. Si bien reconocemos el valor que representan estas victorias jurídicas y la resignificación de las funciones del derecho, consideramos necesario no perder de vista la apuesta política por la autonomía de los sujetos. Así con